Hola amigos y amigas. Esta tarde me he decidido finalmente a inaugurar este espacio, digamos, de reflexión, de charla, de soliloquio sobre los libros. Le he llamado el ojo y el cuchillo. El ojo tiene que ver con la mirada, es decir, la perspectiva desde la que uno accede a la lectura de un libro, y el cuchillo, una metáfora del análisis, de la disección de estos libros. Esta, este gusto, digamos así, por reflexionar sobre los libros, lo vengo teniendo ya hace muchos años. Empecé en una revista ecuatoriana que se llama Diners y ahí escribí a lo largo de varios años, como les digo, unas cerca de 100 reseñas de libros. Y ahora estoy inaugurando este espacio en YouTube. Vamos a ver qué les parece, si lo compartimos, si ustedes se suscriben al canal y le damos algún sentido. Para este primer capítulo he escogido un autor, aquí lo he estado leyendo en este soporte digital, que se llama Benjamin Black y la novela Los Lobos de Praga. En alguna ocasión haré una reflexión sobre los nuevos soportes en los que se está leyendo ahora. Yo particularmente no tengo ningún problema en pasar de un libro impreso a un libro digital. Bueno, Benjamin Black es un escritor, el seudónimo en realidad de un escritor irlandés muy importante de este tiempo, que se llama John Banville. Banville utiliza esta máscara, digamos, de Benjamin Black para construir y diseñar una serie de novelas de corte negro y policiales. Las que se desarrollan en el siglo XX tienen como protagonista al forense Quirk y al Dublín de los años 50. Pero en este caso, Benjamin Black se traslada al siglo XVI para reflexionar, bueno, en la medida en que se narra siempre una historia, también ahí existe un proceso de reflexión, ¿no? Para narrar un suceso interesante, como suele ser siempre, aunque suene truculento, la muerte de una mujer. Y sobre la base de esa primera constatación, la escena de la novela surge y empieza a desarrollarse a partir del clásico sistema del detective. Este caso es un detective menor, porque en realidad estamos hablando de un joven que pretende ser eh, más bien un científico de la época y a partir de una serie de pistas que va descubriendo, que va indagando y se va acercando a ese universo sombrío, fantasmal de la Praga del siglo XVI. ¿No? No les voy a contar los detalles precisamente de cómo se desarrolla la investigación, porque uno de los objetivos también de este segmento es propiciar, en el mejor de los casos, la búsqueda del libro y su lectura. Más bien voy a salir un poquito de la novela Los Lobos de Praga para decirles algunas cosas sobre este autor, que es sin lugar a dudas uno de los más potentes de la narrativa contemporánea. Sobre todo me sigue llamando la atención de Banville y de su seudónimo Black en este caso, su apuesta permanente por hacer de la literatura un ejercicio de la lengua. Como ustedes deben saber, han visto en distintos espacios, en esta etapa, en la novela y en general en la literatura de lengua española, se encuentran muchos elementos más bien vinculados a la narrativa periodística, a la crónica concretamente. Y otro género que aparece en los últimos años y que se ha puesto de moda es la autoficción. Esos son los libros que uno lee en lengua escrita en español. Ahora, evidentemente, esta es una novela escrita en inglés y traducida, pero más allá de esta singularidad, sí me parece a mí curioso, potente, francamente un proyecto honesto de Banville continuar con su premisa fundamental como escritor. ¿Cuál es esta premisa fundamental? Para él, la literatura sigue siendo una apuesta estética por crear una propia lengua, que es la lengua literaria. Es decir, aquella que sale del universo y del registro cotidiano, que tendría que ver más con la crónica o con la autoficción, como les decía.
No, Banville dice y piensa, y después expresa en sus novelas, que la literatura debe ser la búsqueda por crear una fisura respecto del mundo real. A él no le interesa reproducir las hablas de la lengua que se expresan en el diario vivir. Él lo que busca es constituir un ejercicio estético cuya base fundamental es la ruptura de ese universo que existe en el ámbito de lo cotidiano. Es decir, que Bambi la apuesta por un registro altamente estético. Eso ya parece una excentricidad hoy por hoy, dado que, como les decía hace un momento, existen muchas más historias vinculadas a la crónica y a la autoficción que están escritas con una lengua mucho más plana, estándar, que busca llevar, digamos, la mejor parte en el ámbito de este macabro universo contemporáneo del mundo editorial. Bueno, Banville, en ese caso, como decía hace un momento, es un excéntrico, es un escritor que ha apostado por un camino y por allá se ha ido. Entonces, yo recomiendo esta lectura, no solamente de los Lobos de Praga, sino en general de los distintos textos de John Banville y de Benjamin Black, porque seguro ustedes podrán encontrar en este autor una potencia narrativa y una capacidad maravillosa por deslumbrarnos con este universo, ¿no?, de posibilidades estéticas y sensoriales que es siempre la literatura. Eso como primera entrega, vamos a ver qué tal nos va.